Bienvenida Noelia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Melina. Muy bien. Muchas gracias a ti por ser parte de Camino a la Maternidad. La verdad que estamos muy ansiosos de conocerte y de conocer el trabajo que estás haciendo. Bueno, vamos a empezar. A mí me gusta que se presenten, que cada uno se presente. Entonces, ¿quién es Noelia Sánchez? Bueno, pues yo de formación soy trabajadora social, soy doula y soy también terapeuta Gestalt. El proyecto Coracor surge a raíz de mi primera maternidad, el nacimiento sin vida de Cora en enero de 2011. Su corazón dejó de latir entre mí entre la semana 31 y bueno, enseguida sentí que quería hacer algo con todo ese amor que me había quedado como por estrenar, ¿no? Y un poquito más tarde, un par de años más tarde, creé el proyecto de Coracor, que siempre digo que tiene como dos lados: el lado del acompañamiento, ¿no?, emocional a las familias que viven la muerte de sus bebés durante la gestación o un poquito de nacer, y por otro lado la visibilización de este duelo, ¿no?, que aquí entraría pues lo que estamos haciendo hoy, esta parte de poder dar a conocer qué supone la muerte de un hijo. Y lo hago tanto a personas anónimas que quieren saber de qué va esto, como a profesionales, que estoy metida también en la formación a profesionales sanitarios sobre todo, porque en el nacimiento de mi hija realmente me trataron muy, muy mal. Ahora sé a día de hoy que esto se llama violencia obstétrica, en aquel momento no tenía ni idea del concepto. Y le pongo mucho hincapié a eso precisamente por cómo fue mi experiencia, porque siempre digo que depende cómo nos traten, ¿no?, cómo se inicie a nivel sanitario, cómo nos acompaña a nivel sanitario en el inicio del duelo, cuando sucede la muerte. Esto marcará un antes y un después en nuestro duelo. Tienen como el superpoder de hacer que se nos enfoque el duelo hacia allí o hacia allá, ¿no? Y por eso mi perseverancia con esto. Así que para mí es un placer poder estar aquí hoy contigo y seguir sumando luz a este camino tan oscuro del duelo. Para nosotros es un placer que te abras a contarnos tu historia. Entonces, vamos a hacer un pasito a pasito para que te vayan conociendo un poco y porque también este canal está hecho para las mamás que están pasando ahora mismo por una pérdida perinatal. Entonces, si bien no queremos entrar a denunciar a nadie con el tema de violencia obstétrica ni entrar a remover algo que te duela, pero si nos puedes contar un poquito cómo fue la historia de Cora, cómo fue esta gestación, ¿sabías que te podías tener problemas? ¿No? ¿Cómo fue? Fue un embarazo súper normal, deseado, con muchísima ilusión, con mucha inocencia también. Y hacia, bueno, pues un par de semanas antes de que me dijeran que había fallecido, noté que algo estaba cambiando en sus movimientos, en la manera que yo la percibía, ¿no? Es como que se movía un poquito menos, me daba la sensación. También, claro, era mamá primeriza, no sabía. Con las personas que lo comentaban me decían, bueno, porque hacia el final del embarazo los bebés no tienen espacio y se mueven menos. Bueno, pues para mí pues algo normal, yo me encontraba bien, no tenía sangrados, ninguna cosa que me hiciera alertarme. Y sí que llegó un día que me desperté, he hecho una siesta, tenía la oportunidad de hacer un poquito de siesta, que me gusta mucho hacer la siesta, y me desperté llorando muy fuerte, como de una manera como, wow, muy desde dentro, ¿no? Y mi pareja me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, es que si le pasa algo a Cora me muero, si le pasa algo a Cora me muero. Como una cosa muy extraña en realidad, porque no tenía ningún síntoma, no me pasaba nada, nada físico, simplemente era, no sé, igual soñé algo, no lo sé. Y sí empecé a pensar, es que hace unos días que se mueve menos, y empecé como a ponerle voz a esa cosa que por dentro no me hacía un poco de rum, pero tampoco era como un motivo suficiente desde mi punto de vista como para ir al médico. Entonces comí algo con azúcar y me pareció que se había movido, pues ya está, ahí se quedó la cosa, ¿no? Pero llegó el lunes, creo que fue un lunes, y fui a mi última clase de preparación al parto, que estaba yendo pues a unas clases, ¿no? Y me acuerdo que ya la comadrona explicó
motivos por los que hay que tener especial alerta o tener especial cuidado, cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y una de ellas era que si el bebé durante el día no se había movido, ¿no? Como que pasaron unas horas y el bebé no se había movido. Y pensé, ostras, yo no lo he notado, ¿no? Nomás era un día que me habían abierto el coche en el parque, me había ido al mecánico a que me pusieran una luna nueva, nos habían entrado ahora en el camino trastero, iba a poner la denuncia. Bueno, aquellos días como muy ajetreados, era como el primer momento del día en que me sentaba, ¿no? Y pensé, ostras. Y yo toda inocente dije, ay, pues yo no lo he notado hoy, ¿no? Con toda mi inocencia que me caracterizaba. Y la camarera me dijo, bueno, pues tengo un Doppler, luego si quieres, pues lo ponemos. Y a ver qué. Menos mal que se esperó hacerlo, que todas las otras familias se marcharan y como que nos quedamos nosotros al final, porque empezó a buscarme el latido y no me encontraba, ¿no? Su respuesta fue, bueno, como estás un poco gordita, pues igual no se nota, vete a urgencias. Y ahí empecé a llorar un montón porque sentía que algo no iba bien, pero nunca pensé que podía haber fallecido. Esto nunca se me pasó por la cabeza. Pero era como que mi cuerpo ya reaccionaba porque yo lloraba muy desesperada, ¿no? Mi pareja intentaba calmarme, pero no sé, era como que no concordaba lo que en mi mente pensaba, porque de verdad en ningún momento pensé que podía haber fallecido, no sé, no sabía que los bebés se podían morir, así, ¿no? De sopetón, sin que hubiera nada asociado, una enfermedad, ni un sangrado, no sé. Y fuimos a urgencias y nos confirmaron que no tenía latido. ¡Wow! Se me cayó el mundo encima porque de hecho no entendía que no corrieran a hacerme necesaria y la reanimaran. Era una cosa que no cabía en mi cabeza y pensaba que no les importaba a mi bebé, ¿no? Era como, ¿pero por qué no corréis? ¿Por qué esta parsimonia? ¿Por qué? No sé. Nos dijeron que si queríamos podíamos ir a casa y volver al día siguiente para inducir el parto. Pero en aquel momento pues me quedé allí. Bueno, las profesionales que nos atendieron no eran... Bueno, no tenían mucha empatía ni eran muy amorosas, era como como un protocolario a nivel de, bueno, pues esto, pues venga, ingrésate en la habitación, ¿no? Con mucha seriedad, como no había amor, no se respiraba amor, solo era como distancia, sentía que de alguna manera molestábamos, ¿no? Y esto por la noche, luego por la mañana me bajaron por la mañana pronto a paritorio y me procedieron a romperme la bolsa, sin avisar, de manera muy desagradable. Igual me avisaron, pero yo en aquel momento no lo asimilé, ¿no? Como cosa de, no sentía en ningún momento que hubiera un trato cercano, todo era como muy mecánico, muy silencio, ¿no? Y cuando había palabras, cuando se escuchaba era gente hablando de otras cosas, del fin de semana, no había un respeto, sentía como si fuera, no sé, como si yo de alguna manera estuviera anestesiada y no escuchara todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Como muy poca mirada hacia nosotros y de lo que estábamos viviendo, ¿no? Me hicieron mucho daño físico, mucho daño cuando me rompieron la bolsa, que luego hablando con mi ginecólogo me dijo, ostras, ¿y por qué? ¿No? Como que se preguntó en voz alta por qué no se esperaban a que tuviera la epidural puesta, ¿no? O no sé, realmente yo lo sentí como que no era necesario y luego he sabido que no era necesario, pero en aquel momento la persona que me atendió lo decidió así y también me hablaba mal, recuerdo que me hablaba muy mal y ya me quedé en el paritorio, entraba gente sin ningún tipo de miramiento, no había nada de privacidad, las oía reírse, ¿no? Las escuché incluso discutir en la puerta sobre quién me atendía porque no querían atenderme ninguna, porque ya hacía el cambio de horario, pues quédatela tú, pues no sé qué, de manera muy desagradable. En un momento que yo sentía que el cuerpo de Cora ya estaba saliendo de mí, porque me pusieron anestesia, porque así, bueno, yo quería y recuerdo que la anestesista fue la única que fue un poco más dulce, que me tocó como la cara, creo, en un momento, ¿no? Así, porque toda mi obsesión era que me dejaran verla. ¿Vale? Que esto lo he explicado. Toda mi obsesión era como, yo quiero ver a mi hija, ¿no? Mi pareja me decía, bueno, yo no sé si quiere ver, como igual, ¿no? Recuerdo que mi padre también había estado conmigo, me había dicho, como mejor que no la veas, porque si no, luego no te olvidarás, no sé, como que, claro, ahora es como más frecuente esto, ¿no? Por suerte, pero hace 11 años atrás, el personal no estaba preparado y tampoco tenía los conocimientos. De hecho, pensaba que era la única mujer en el mundo que se le había muerto. Bueno, la única igual no, pero en plan, Dios, ¿qué he hecho para que mi hija se muera en mí, no? Y recuerdo que mi padre, muy tierno, vino por la mañana y me dijo, búscame en internet y hay más mujeres que les pasa. Y esto me dio mucha ternura porque me alivió pensando, wow, pues no soy la única desgraciada, ¿no? Que se le ha muerto lo de la barriga. Bueno, total, que mi obsesión era como
que me dejaran verla y pregunté, me iba preguntando entre una mujer que entró canturreando, ¿no? Y pensé, mira, está contenta, como todo el mundo era tan borde, le preguntaré, creo que la señora de limpieza, no sé, y le dije, perdón, no sabes si me van a dejar ver a la nena. Me dice, hombre, claro que te van a dejar, ¿cómo no te van a dejar? Y salió ahí canturreando y pensé, vale, esa señora no tiene ni idea que mi hija se ha muerto, ¿no? Cosa que ahora, a día de hoy, también sé lo importante que es poner un distintivo en la puerta de este territorio para hacer un bebé sin vida, para evitar toda esa tragedia de gente, todo esto y este malentendido, ¿no? Entonces, la anestesista, que es lo que venía a decir, que me tocó la cara, pensé, a esta me pregunto, ¿no? Y le dije, ¿me dejarán, por favor, me dejaréis verla, por favor? Y dijo así, no, si tú quieres, allá tú, ¿sabes? Y recuerdo que me dijo pensando, tío, es que ayer dudé si había hecho bien en pedir que me la dejaran ver, porque si ella, que era profesional, ponía esa cara, era como, uy, igual se me está yendo a mí un poquillo la pinza con esto, ¿no? Porque yo en mi cabeza esta petición ya sonaba como macabra, ya me parecía un poco raro. Más mi pareja dudaba, mi padre me había dicho esto, pues, no sabía si estaba como en lo cierto, ¿no? Pero algo interno me hacía como estar ahí en RQR. Total, que recuerdo que la anestesista también me dijo, te voy a poner la epidural, tal, y luego en el expulsivo, dice, te dormiré del todo para que sí no te acuerdes. Y me acuerdo que le cogí la mano y dije, no, yo quiero acordarme. Pero fue curioso porque no era una cosa que procesara desde la mente, era una cosa que me salió instintiva de mamá leona, sobre todo, no, yo quiero ver mi cría y no quiero no acordarme, ¿no? Entonces, bueno, pasaron las horas y recuerdo un momento que yo sentía que Cora estaba ahí como saliendo de mi cuerpo y los avisé, le dije, ¿qué es lo que están haciendo? Me levantaron el papel este con el que me habían tapado y pum, enseguida corrieron. Recuerdo que le tiraron una mascarilla y un gorro a la cara a mi pareja, y para mí el efecto, o sea, el nacer fue fácil. Mi pareja siempre explicaba que me empujaron en la barriga para que esto no lo recuerdo, pero él siempre a veces que cuando hemos hablado siempre me dicen, no, es que se subieron encima y te empujaron. Yo os juro que esto no recuerdo y también sé que de alguna manera el dolor físico se me ha olvidado porque el dolor emocional era tan grande que, bueno, y a veces tengo como flashes, ¿no? Y en el momento de salir recuerdo como el silencio, mucho silencio, pero no me llegó un silencio de respeto, ¿no? Hay un silencio, es que sabes, es un silencio acompañado, fue un silencio muy desagradable, porque, no sé, de hecho, mientras parió un momento que la ginecóloga me habló como mal, me dijo, es que lo estás haciendo muy mal, porque así, no recuerdo la frase, ¿no? Pero la sensación era como que no había un apoyo ni un acompañamiento, solo había como que me reñían, ¿no? Y se volvió a insistir en que yo quería ver a la nena, sé que se la llevaron a un ladito y el papá de mis hijos estaba ahí conmigo y hubo un momento que nos la dieron en brazos, le habían puesto un gorrito y la habían envuelto muy envueltita en estas tallas verdes de hospital y le habían puesto esparadrapos aquí en los ojitos y en la boca. Esto me impactó muchísimo porque la carita de Cora pesaba kilo y medio, era muy chiquitín. Su carita era muy pequeña, toda la cara estaba recubierta de esparadrapos, yo que me quedaba como una nariz muy chiquitita. Y la sensación que tuve es como, este no es el bebé que yo esperaba, ¿no? Ya sé que claro, evidentemente estaba muerta mi hija, yo ya lo sabía, ya para mí sabiendo que estaba muerta, pero fue muy impactante porque... wow, entre que el gorro, que era como enorme, la poquita carita que se le veía y aquello tan tapado, fue como, no sé, siento que en aquel momento no fue un enamoramiento, ¿no? Como he escuchado tantas y tantas historias de familias donde hay un nacimiento respetado de su hijo sin vida, y me pueden acoger con amor y son bebés preciosos y todos los bebés y visto muchos fallecidos son súper bonitos, ¿no? Independientemente de que estén fallecidos, que esto es un hecho que a mí me parece súper curioso porque solo hay amor, ¿no? En estos bebés. Y en Cora había amor, pero había una huella ahí de no naturalidad, ¿no? Que siento que contaminó, que sigue contaminando mi momento, ¿no? Con ella. Y tampoco nos dejaron solos, estaban por ahí recogiendo todo, mucha gente, con mucha prisa, hablando de muchas cosas, riéndose, y fue muy violento y aún así nos esforzábamos en que fuera como
nuestro momentito, con sí que no sé, igual 3 minutos que salieron fuera, y aprovechamos como para decirle todo lo que queríamos decirle cuando pensábamos, todo lo que pensábamos poderle explicar en una vida entera, porque pensaba en aquel momento, la cogió su papá también, luego me la volvió a dar a mí, y entró enseguida, porque es que fue muy poquito rato, entró enseguida a la coordinadora de no sé qué, a decirnos una cosa que tenía mucha prisa, que no habíamos firmado los papeles, y que claro, no sé qué, como no reímos, en plan, yo qué sé, señora, ¿qué me está contando, no? Y firmé con las guías de la niña, firmé unos papeles súper importantes, y ya dije, bueno, que se la lleven porque ya no me sentía a gusto y dimos su cuerpito y bueno, este fue su nacimiento. Nos quedamos ingresados hasta el día siguiente. En la habitación entraron a preguntarme si le iba a dar pecho o biberón al bebé. Dijeron que el bebé se ha muerto. La chica se quedó descompuesta y se fue. Y cuando íbamos de la alta que nos íbamos, nosotros pedimos en el mismo peritorio, cuando vino la chica hasta de los papeles importantes, pedimos si podían hacer autopsia para ver si habían encontrado el motivo, yo qué sé. Y me dijeron que la respuesta fue no, la autopsia me entra por la mutua, ¿eh? Y dije, no, yo pensé, no contesté nada, pero fue como, ostras, no te estoy preguntando esto, ¿no? Solo quiero saber por qué ha muerto mi hija. Y bueno, y pedimos que donar su cuerpo a la ciencia, que yo lo había visto en las películas en realidad, pero la madre, la que era mi suegra, había fallecido hacía 3 semanas, y yo me imaginaba ahí, ¿no? Un velatorio, la gente, pensé, no quiero esto, que luego sé que no hubiera sido así, pero en aquel momento a mí esto me era demasiado. Y pensé, no, pues damos su cuerpo, oye, mira, si sirve para que investiguen la muerte de los bebés, pues mira, adelante, ¿no? Y cuando ya nos íbamos, que nos daban el alta, vino otra vez la señora esta de las prisas a decirnos que no, que el cuerpo lo enviaban al tanatorio que hay ahí cercano del hospital y que se habían equivocado, que no, dijimos, no. Yo ahora no, es que yo pensaba en mi casa, ¿no? En mi refugio, me enviaban como para el tanatorio. Y era como demasiado. Entonces, a mi padre y vino como a hacernos el favor, ¿no? Estuvo gestionando con ellos mucho rato, como este error que habían tenido y al final, bueno, pues el cuerpito de Cora, supe que fue a un hospital universitario y ahí perdí la pista, ¿no? Cosa de la que me arrepentí tiempo después porque, wow, ¿qué he hecho con mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde la voy a llorar? ¿Qué ha pasado con su cuerpo? ¿No? Esto me atormentó mucho porque, bueno, pues lo que hablamos siempre, el tema de no informar a las familias, ¿no? Y dejarlas ahí de la mano de Dios. ¿no? Y uno hace buenamente lo que puede con todo el impacto que está viviendo. Y bueno, el proceso que vino después, pues aprender a vivir sin mi hija y reconstruir esa vida que se me había quedado pues súper rota. El proyecto surgió en 2013, si no me equivoco. Yo ya había tenido un hijo con vida, mi siguiente hijo, Alay, que llegó al año y medio de haber fallecido Cora, y llegó a la vida, dijéramos, que quedé embarazada a los 11 meses o así. Y que tampoco fue fácil, el inicio estaba para otro, porque se nos puso muy malito al nacer, fue una infección y fue muy duro. Y después de lo que habíamos vivido, fue bastante tremendo. Y bueno, empecé a caminar, ¿no? Y a ver claro que quería hacer algo. Y tenía claro también que necesitaba sanarme primero, ir sanando, ¿no? Y poco a poco fui caminando, y al día de hoy, pues Coracor es un proyecto que tiene un espacio físico, cosa que me hace muchísima ilusión, que tener un rinconcito físico, ¿no? Donde, que además acristalado, donde que se ve desde la calle, es como, esta es la casita de los bebés que se mueren, ¿no? Nadie aquí importan, todos los que son validados, son recordados, y hay un espacio muy bonito para ellos, donde este dolor y este amor es súper bienvenido. Qué guay, qué lindo llegar a esto. No, yo también siempre digo que yo el canal lo empecé una vez que tuve mi bebé arcoíris y mi niña ya estaba bien y ya había pasado un año y fue como, bueno, ahora puedo hacer el canal, ahora puedo buscar formas de ayudar a otras mamás o a otras familias, pero primero hay que hacer el duelo de uno, tomarse su tiempo, y en nuestros casos el bebé arcoíris, ese niño que viene luego, ayuda un montón, ¿no? Si bien no le queremos cargar a ellos ese peso, pero nosotras inevitablemente nos sentimos que ya por lo menos hay un niño que está seguro, que está en casa, que está bien, y tenemos la fuerza para poder trabajar con estos que se nos fueron, ¿no? Bueno, de alguna manera, para mí son dos cosas diferentes, ¿no? Que es verdad que desde que Cora murió, evidentemente, yo mi deseo era tener un hijo vivo.
Yo no quería una hija muerta como nadie, ¿no? Y es verdad que tampoco quería otro bebé, yo quería mi Cora, quería que mi Cora reviviera y al final entiendes que esto no es posible, ¿no? Y de alguna manera cuando aceptas eso se puede ir abriendo la puerta hacia un nuevo hijo, ¿no? De alguna manera yo tengo 2 hijos vivos y también llega un momento que cuando Adai tenía cierta edad empecé a volver a sentir el deseo de una nueva maternidad. Y es que a mi hijo vivo no lo quiera o que afuera no lo quiera, pero algo dentro mío me hace como, te da como esa llamada, ¿no? Pues cuando fallece un hijo también pasa, lo que pasa que es verdad que esa llamada suele ser antes, porque el deseo maternal queda intacto. Las ganas de maternar en directo quedan intactas, ¿no? Y claro, y tenemos una maternidad que no es la que queríamos, y en esa parte de ejercer de mamás, de papás que queda muy frustrada, ¿no? Porque nos toca maternar muerte. Entonces sí, es verdad que cuando aparece un nuevo en nuestra vida y podemos amarlo y vemos que es posible volver a amar a otro hijo, que no lo sustituye, simplemente es que el espacio del corazón como que se multiplica, ¿no? Para mí no se divide, se multiplica, se hace más grande, se amplía de alguna manera como wow, súper potente. Es bonito. Ahora también hay muchísimo miedo, ¿no? Y es como wow, esto es... Bueno, que siempre que hay vida hay riesgo de que haya muerte, ¿no? Y entonces de alguna manera piensas, wow, no me puede volver a pasar, pero sí te puede volver a pasar, ¿no? Porque hay muchas familias que les pasa más de una vez. Y piensas, ¿cómo puede ser? Pues no sé, ¿no? Es que hay estas cosas que son inexplicables en realidad. Y de alguna manera, pues yo siento que me ayudó a poder entregar todo el amor que tenía de una manera más ajustada a la realidad que yo quería, ¿no? Pero claro, nunca sustituye y yo siempre explico que que nazca otro hijo, ¿no? Que llegue otro hijo a nuestra vida, no suple y no apacigua de alguna manera la herida, porque hay muchas familias que creen que sí, y luego se llevan un chasco y pues no, es que son 2 cosas diferentes, ¿no? El duelo por un lado y la nueva maternidad va por otro. De hecho es muy difícil, hay un trabajo ahí muy fino de intentar no mezclarlo, no ponerle toda esa fuerza. Somos seres humanos, nos pasa, transmitir. Y hacemos lo que podemos. Hacemos lo que mejor nos sale, pero bueno, está el trabajo de intentarlo por lo menos. Y entonces, en Coracor, ¿qué es lo que hacemos? ¿Es un grupo de acompañamiento entre pares? ¿Qué es lo que se hace para las mamás que están por ahí que quieren formar parte? Yo soy un proyecto, yo soy autónoma, esto es una pequeña empresa, no para mí es mi corazón, pero en realidad en términos como general de sociedad, sí, es un trabajo, yo me dedico a ello. Y en Coracor lo que hago es acoger a las familias, acoger con todo mi corazón, acoger a las familias en duelo por la muerte de un bebé durante la gestación o a poquito de nacer. Y es verdad que también me llegan familias que han fallecido sus hijos en otros momentos más mayores y también las acompaño porque la vida me las traen, quieren que las acompañe y así lo hago, pero principalmente es un proyecto que acompaña el duelo gestacional y neonatal. Lo hago a través de sesiones individuales con las mamás, sesiones de pareja, que cada vez son más las familias que viven los 2, que esto me encanta. Lo hago a través de talleres terapéuticos, donde trabajamos el vínculo con ese bebé, cómo nos vinculamos con nuestro hijo fallecido, porque parece como muy fácil, ¿no? Vincularte con un bebé vivo, pues mira, le das de mamá, le pones el pañal, lo sacas a pasear, haces cosas de mamá estándar y ya está, tienes el vínculo hecho, ¿no? Pero cuando un hijo fallece es muy complicado, ¿cómo meterlo a este hijo? ¿Cómo sigue desarrollando el amor? ¿Cómo lo hago, no? También encuentros, salas, ¿no? También hago charlas en diferentes lugares para dar a conocer este tipo de duelo, ¿no? Sobre todo para mí es muy importante que romper el tabú social que envuelve este tipo de muerte, porque juntas los conceptos muerte y bebé en la misma frase, ¡pum!, no hay una explosión en que la gente es como que huye. Yo siempre explico que me gusta hacer, en este proyecto me gusta dar a conocer este duelo, es como si fuera un castillo del terror, ¿no? Que da un montón de miedo ahí con los personajes y tal, todo ambientado. Y lo que me gusta hacer es como enseñar ese pasaje del terror con la luz abierta. Cuando acaba el espectáculo, encendemos la luz y vemos que es decorado, vemos que son actores, que es maquillaje, ¿no? Que la muerte de un bebé de lejos asusta un montón, es como... Y de cerca es amor. Duele tremendísimamente, es un desgarro y se te parte el alma. Y también hay cosas muy bonitas en el proceso de duelo.
el amor, o sea, el dolor es tan grande porque hay tantísimo amor que el dolor debes de recubrirlo entero, ¿no? Y me gusta poder hacer esto a personas que no han pasado por la experiencia y de alguna manera todo nos va a tocar estar cerca de alguien que se le muere otro alguien, ¿no? Y me gusta pues explicar que no da tanto susto, que cómo podemos estar cerca de una persona, de un doliente, ¿no? Y por otro lado también hago formación para profesionales, que esto me encanta hacer formación profesional, sobre todo a personas que trabajan en el ámbito hospitalario, que tienen partos, que tienen nacimientos, matronas, enfermeras, ginecólogos, obstetras, psicólogos, terapeutas, doulas, personas que van a estar cerca de las mamás, que puede ser que vivan la experiencia de un bebé o directamente que están acompañando estas vivencias, porque siento que si pueden entender con el corazón qué significa esta maternidad, esta paternidad especial, pueden estar a la altura humana que la situación requiere, porque la muerte de un hijo es un hecho muy doloroso, pero no tiene por qué ser traumático. El trauma se añade cuando hay un maltrato de la gente que nos rodea. Y esto para mí es como un super lema y ahí estoy como muy pesada en esto, ¿no? Hago mucho inciso y para mí es muy importante. Qué guay, qué lindo que puedas formar a la gente que está en el hospital, que es tan importante, trabajar la empatía, ¿no? Socialmente es importante, pero para quienes están ahí en ese primer momento, es lo que contabas al principio y lo que podemos contar muchas, ¿no? De esos primeros momentos, no te lo olvidas más. Yo siempre digo, tengo muy mala memoria para un montón de cosas, pero esas frases, esos momentos, No. quisiera recordar más a mi Mm, hijo que esos mm, momentos. Entonces es mm, importantísimo que ese primer momento sea más acompañado desde el amor, desde la mm, empatía, desde mm, el entender el proceso de quienes estamos pasando por ese momento, ¿no? mm, Bueno, Noelia, es mm. un placer escucharte. Lamentablemente el audio no nos acompañó mucho, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se escuche bien. Y muchísimas gracias por el trabajo que haces, muchísimas gracias por dedicarte a esto, por hacer un espacio para ellos, porque a pesar de tener tus bebés arcoíris y tener otras cosas, seguís trabajando para las mamás que por ahí no tienen ese Mm, bebé arcoíris, no tienen esa opción mm, de poder maternar en brazos, ¿no? De poder tener ese mm, bebé en brazos para mm, maternar y mm, que sigas buscando herramientas y formándote para que ese espacio siga existiendo. mm, Además, mm. Coracor se conoce un montón, en toda España es uno de los nombres que se resuenan mucho y eso debe ser súper importante, súper lindo también, ¿no? Saber que Cora Mm. está presente. Esto, a mí esto me emociona muchísimo. De hecho, hay veces que me escriben y me dicen, hola Cora, y me hace mucha gracia porque es como, ay, me hace mucha ilusión. Porque de alguna manera este proyecto es suyo, es para ella, ¿no? Y sé que, no sé, me gusta inventarme que lo mismo que hago aquí con las familias, ella lo hace con las almitas, ¿no? Que llegan al más allá y es como que, ay, los invita a pasar, los acoge, no sé, siempre me gusta pensar eso. Y, a mí me hace feliz sentir que todo el dolor que pasé, ¿no? Que fue un desgarro muy grande para mí, ha cobrado un sentido tan importante. Y para mí, de alguna manera, Cora sigue viva, no de la manera que yo esperaba, que había planificado, pero, wow, no sé, es como que para mí es muy, no sé, muy importante, muy gratificante y me siento feliz de ser su mamá y muy agradecida. Qué lindo que maternes así, me encanta. Seguro que hay ahí una almita que te va a acompañar toda la vida. Así que Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por todo lo que haces. un placer, muchas gracias, Melina, también por contactarme y por darme el espacio también para poderlo explicar. Gracias, de verdad. Adiós. Adiós.